Vamos a empezar a ver aminoácidos, eso es lo primero. Espero que eso no nos lleve más de unos 30 minutos, espero, no sé. Ok, ¿qué son las aminoaciduras? Bueno, pues son enfermedades. ¿Ande usted? Perdón, ahorita me voy a cambiar la computadora para intentar grabar la clase. Okay. ¿No va a grabar Eduardo? No sé si está. Sí, sí está. ¿Ya está Ok. grabando? Ok. Ok, bueno. Entonces decíamos que las aminoaciduras pues son enfermedades que están relacionadas con alteraciones por eliminación en grandes cantidades de los aminoácidos y esas son enfermedades congénitas, quiere decir que está ligada a la herencia en este tipo de enfermedades, entonces pues lo único que pudiéramos llevar es un buen control a partir de la dieta o algún tipo de terapia enzimática en un momento dado con nuestros pacientes. Entonces, estas aminoaciduras que se relacionan con enfermedades congénitas se caracterizan por la eliminación por la orina de grandes cantidades de aminoácidos. Entonces, tenemos una pérdida principalmente, pero también podemos tener una gran acumulación. Lo que pasa es que muchos de esos aminoácidos no van a poder ser sintetizados, no van a poder formar proteínas, otros van a tomar otra ruta metabólica que lo que impide es que se pueda llevar a cabo una buena función específica de ese aminoácido. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes de los aminoaciduras? Los sistemas enzimáticos, o sea, la falla enzimática, la falla bioquímica sería de origen, y en los sistemas de transporte. Acuérdense que cuando hablamos de un sistema de transporte, principalmente hablamos de una proteína, especialmente a nivel renal e intestinal. Muchas de estas enfermedades pues tendrían algún origen con un daño renal principalmente. Ahora, tenemos una clasificación de tres tipos. Tenemos por defectos enzimáticos, que en este caso tenemos la fenilcetonuria y sus variantes, porque hay diferentes tipos de... permítanme, aquí se me desactivó la presentación, perdón. Tenemos unas variantes que vamos a ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, la fenilcetonuria la conocen como PKU, con K de kilo. Ahorita la vamos a mencionar. También tenemos por defectos enzimáticos la homocistinuria. Por sistema de transporte tendríamos la cistinuria, Harnup, estas van a ser nuevas para ustedes, estas aminoaciduras. Y acidemias orgánicas tenemos la alcaptonuria y las de cadena ramificada, que es valina, isoleucina y leucina. ¿Sí? Ahorita las vamos a mencionar. Vamos a comenzar con la primera, que es la fenilcetonuria. En esta aminoaciduria es por déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Hay que recordar que la fenilalanina es precursora de la tirosina. O sea, si yo no tengo la fenilalanina, no puedo formar la tirosina. Aquí el problema no es la fenilalanina como aminoácido. De hecho, se acumula la fenilalanina. Lo que pasa que la enzima que hace la conversión de fenilalanina a tirosina está ausente y por lo tanto no puede formar la tirosina, un aminoácido no esencial. Acuérdense que la fenilalanina es un aminoácido esencial y la tirosina es un aminoácido no esencial, o sea, se produce por transaminación. Entonces, al tener falla de esta enzima, pues va a empezar a presentar nuestro paciente una clínica que vamos a mencionar a continuación. La incidencia es 1 de cada 10,000 a 20,000 nacidos. Es de herencia autosómica recesiva, el gen en el cromosoma 12 brazo Q y la eliminación urinaria de ácido fenilpirúvico. De hecho, digamos, este ácido que se empieza a acumular por el exceso de fenilalanina, pues llega un momento donde este tipo de ácido es el que ocasiona que tenga un olor a ropa mojada o a ratón, muy famoso, ¿ok? Por ese incremento de este ácido. Entonces, una de las características de la clínica es que a través del sudor, los niños tienen ese olor muy característico a humedad o a ratón. Y aquí tenemos, los dos son aminoácidos aromáticos, son neurotransmisores. Hay que recordar que la fenilalanina es un aminoácido que además es un neurotransmisor, interviene en el estado del ánimo. Entonces los niños como clínica se vuelven muy irritables, lloran mucho, están como muy, llega un momento donde si van presentando mucho la clínica
o no llevan un buen tratamiento, se vuelven muy intolerantes, se quejan mucho, entonces están así como muy sensibles, ¿no? Entonces la fenilalanina, cuando tenemos la enzima fenilalanina hidroxilasa, que de hecho está abreviada como PAH, fenilalanina hidroxilasa, pues cuando está ausente no puede convertirse en tirosina. Hay que recordar que cuando hablamos de tirosina o de alanina, fenilalanina, está la forma L. La forma L, que es la de levogiro, recordando un poquito la parte de bioquímica 1, es la forma activa biológica para que puedan formar pues proteínas, ¿no? Entonces, esas son formas activas biológicas en la cual se presenta. Ahorita vamos a hablar de eso que dice BH4, BH2, son cofactores que utilizan la enzima, que es el dihidrobiopterina o el tetrahidrobiopterina. Son cofactores que utilizan la enzima. Acuérdense que un cofactor, pues una molécula que puede ser, en el caso, un ion, puede ser una coenzima, ¿verdad? Que necesita la enzima para hacer su función. Entonces, la fenilalanina se convierte en tirosina gracias a la fenilalanina hidroxilasa. Una vez que yo ya tengo la tirosina, acuérdense que la tirosina es un aminoácido que puede sintetizar a partir de la tirosinasa la melanina, la encargada de la pigmentación de la piel. Si yo tengo deficiencia de tirosinasa, tengo deficiencia de melanina, pues tengo albinismo, ¿verdad? Donde es el aminoácido que se ve afectado. La tirosina es responsable de la síntesis de catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. A partir de tirosina también se puede sintetizar fumarato, ¿sí? Entonces, la tirosina pues juega un papel bien importante. Ahora, un niño que tenga fenilcetonuria no es albino, o sea, porque como careces de tirosina y tenemos que dar suplementos de tirosina, son niños con una tez de piel muy blanca, o sea, extremadamente blanca, pero no son albinos. Acuérdense que el albino tiene pelo blanco, piel rosácea, ojos en la parte ocular rojos o de color violeta, por ejemplo. Tienen mucha fotosensibilidad, tienen mucha irritación en la piel. En el caso de la fenilcetonuria no, pero sí son de una tez muy blanca por la carencia de este aminoácido. No carecen la melanina, pero carecen la tirosina, pero pues se ve afectada la melanina de manera secundaria. ¿Ok? Nada más como aclaración. Y aquí tenemos el proceso, ¿no? Entonces la fenilalanina pues nos sirve para la síntesis de proteínas porque es un aminoácido esencial que lo adquirimos a través de la dieta. Al tener carencia de esta enzima por una cuestión hereditaria, congénita, pues no producimos la tirosina. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este tipo de aminoácidos se empieza a eliminar y se empieza a acumular mucho en sangre. Y esto lo que hace es una transaminación, o sea, hay formación pero de otro tipo de sustancia llamada ácido fenilpirúvico. Y esto es lo que desencadena ese olor a ropa mojada o a ratón. Y luego el ácido fenilacético, pues puede ser de esa manera excretado en grandes cantidades en la orina. ¿Cuál es la clínica que presentaría un paciente por fenilcetonuria? Pues se vuelve muy irritable por la eliminación de este neurotransmisor y que interviene en el estado del ánimo, ¿no? Puede tener ataques epilépticos, vómitos, eczema, alteraciones en la piel, disminución de la pigmentación de la piel. Esto es debido a la disminución, ¿verdad?, de lo que es la tirosina. Dice, los bebés tienen un olor característico a ratón debido a la presencia del ácido fenilacético en orina y en sudor. Y esto hace que se presente la microcefalia, retraso en el desarrollo, descalcificación de los huesos largos y tenga una desmielinización. Lo que pasa es que luego la fenilalanina se empieza a acumular en el cerebro y eso es lo que ocasiona pues retraso en el desarrollo y en su crecimiento. Y las causas de disfunción cerebral, pues es la disminución de los neurotransmisores, ¿verdad? Como lo mencionábamos, catecolaminas, serotonina, GABA, que a partir de lo que son la fenilalanina y la tirosina, pues se ven disminuidos estos neurotransmisores. Hay disminución de serotonina en cerebro, dice ya que el ácido fenilpirúvico, uno de los ácidos que se obtienen por transaminación de la fenilalanina, dice inhiben a una enzima que se encuentra en el cerebro que se llama la 5-hidroxitriptófano descarboxilasa para la síntesis de estos neurotransmisores.
Otra es que también se inhibe la glutámico descarboxilasa, otra enzima que disminuye a estos neurotransmisores como la GABA, la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces caen estos niveles de estos, de las catecolaminas y de este neurotransmisor. Dice, y el proceso de mielinización se altera por las modificaciones que se llevan a cabo en los esfingolípidos y cerebrócidos de la mielina por el incremento de la fenilalanina a nivel neurológico y por la caída de todas las fallas enzimáticas. El diagnóstico precoz, pues es tamiz neonatal, ¿verdad? La única manera de poder identificar y pues que lleve una dieta libre de fenilalanina, porque pues cada vez que coma esto no lo puede metabolizar a tirosina, entonces pues no puede comer alimentos que contengan fenilalanina, que es gran parte de las proteínas. Dice, la comprobación de los resultados, una vez que te sale, digamos, positivo a la fenilalanina, dice, por cuantificación de fenilalanina plasmática, hay que darle seguimiento a nuestro paciente y una vez que ya está diagnosticado, no le voy a estar haciendo tamiz cada rato, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que vamos a hacer los niveles de fenilalanina en sangre y deben estar en cierto rango. Se puede hacer cromatografía de intercambio iónico por la técnica HPLC o espectrometría de masas de Tamde. Este tipo de estudios pues ya son de seguimiento para ver cómo se encuentra la cantidad de fenilalanina a nivel plasmático. Y hay diferentes fenotipos de esta patología. En Estados Unidos la conocen como PKU, que es la fenilcetonuria. Es lo mismo. Si lo ven en un libro como PKU, es lo mismo que fenilcetonuria. Son sus siglas en inglés. Entonces tiene un déficit, puede ser déficit de la fenilalanina 4-hidroxilasa. Puede ser diferentes anomalías, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que esta es la forma clásica, la más común, pero por ejemplo tenemos la forma grave, moderada y leve. Esta, ¿cómo la clasifico? En base a los niveles de fenilalanina en sangre. Si está por arriba de 30 miligramos, pues sería grave. Si está entre 10 y 20 es moderada y si está entre 2.5 y 6 es leve. Entonces, así es como se clasifica la fenilcetonuria. Sí, por eso dice los niveles deben de estar dentro de la normalidad por debajo de 2.5, digamos que es nuestro control que debemos de utilizar en el paciente. Dice, y hay otros que pueden ser por defecto de la síntesis del cofactor. No es en sí de la enzima, sino del cofactor que mirábamos anteriormente. Dice, se han implicado 3 genes diferentes con la ruta de la síntesis de este cofactor, que es el BH4, a partir de GTP, o sea, del aminoácido alanina. Dice, alteraciones en el cromosoma 14, el 11, alteraciones en el cromosoma 2. Esta dice que es una incidencia más baja porque es una de cada millón. Entonces, si ustedes se fijan, acá estábamos mirando que era una de cada 10,000 a 20,000 y acá estamos hablando de una en 1,000,000. ¿Sí? Dice, se han descrito tanto formas leves como severas de este tipo. Por defecto en la regeneración del BH4, también por del cofactor, dice 2 genes implicados, cromosoma 4 y cromosoma 10, ¿verdad? Por casos idénticos del fenotipo. Pues esos son casos muy raros, ¿no? Pero también existen diferentes subtipos en la fenilcetonuria. ¿Cuál es el tratamiento? Reducción del aporte de alimentos que contienen fenilalanina. Pues, tenemos que tener un nutriólogo a la mano, ¿no? Para que él nos dé, pues, qué alimentos los debemos de eliminar completamente. Fórmula proteica exenta de fenilalanina. Entonces, hasta eso tenemos que tener también por ahí el dato de esto. Se puede mantener la lactancia materna. La leche materna no tiene fenilalanina, es una ventaja. Entonces, esto ayudaría mucho a fortalecer el sistema inmunológico desde niño. Dieta a base de proteínas vegetales, ¿verdad? Pero no frutos secos ni soya, porque eso sí tienen fenilalanina. Suplementos de tirosina, pues sabemos que el precursor de la tirosina es la fenilalanina, entonces por la falla enzimática tendríamos nula producción de tirosina. Y mantener los niveles debajo de 10, me refiero para que no vaya a ser más de moderada, ¿verdad? Por lo menos que sea leve, considerada por lo menos. Se puede suspender la dieta a partir de los 10 años.
tomando suplementos de tirosina. Ahora, para poder hacer esto, tiene que tener supervisión médica y nutriólogo. ¿Okay? Entonces no es así como que le decirle a la mamá, señora, cuando tenga su hijo 10 años, ya le va a poder comer todo lo... No, o sea, vamos haciendo evaluaciones de los niveles de fenilalanina plasmática, vamos viendo cómo está la clínica del paciente, cómo sigue su suplemento, entonces de ahí se puede tomar la decisión, pero bajo vigilancia de parte del médico de ustedes. No hay otra manera de poder hacer esto, porque pues, si no, pues puede llevar a alteraciones neurológicas principalmente. En casos de deficiencia del cofactor, dice, además de la dieta, se les suministra el cofactor exógeno, ¿verdad? Como un medicamento que fue autorizado por la FDA en el 2007, que es el Kuvan, ¿verdad? El suplemento o el medicamento, más bien dicho. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda que tengan de la fenilcetonuria? No es tan difícil porque pues, realmente puede ser por falla enzimática o por falla de cofactor. Acuérdense que la más común es la falla enzimática, ¿verdad? Que no permite que la fenilalanina se convierta en tirosina y esta tirosina pues empiece a disminuir su síntesis. Afectemos también catecolaminas. La melanina no es tanto que el paciente la vaya, no es de que no la produzca, sino que también, porque la falla de la producción de la melanina se debe a la falla enzimática de la tirosinasa, que es la enzima, porque no es en sí el aminoácido, es la falla enzimática, ¿no? En el albinismo. Y aquí lo que vamos a hacer es que se acumule grandes cantidades de fenilalanina, se convierte en ácido fenilpirúvico, ácido fenilacético, que es lo que daría principalmente el olor a ratón y a humedad. La fenilalanina también puede viajar mucho por la sangre e irse hacia la parte del cerebro y causar los daños de microcefalia, retraso mental, retraso en el desarrollo y demás. Y nada más, como muy general. Tenemos otra enfermedad que se llama la homocistinuria o también la conocen como la homocisteinemia. Es más común conocerla como homocistinuria. Se lo encuentra en la mayoría de los libros. Ahora, ¿cuál es esta afectación? Ahorita regreso al esquema a explicar esa parte. Hay homocistinuria, la clásica, que es la primaria, y tenemos la homocistinuria secundaria. O sea, hay dos tipos. ¿En qué se caracteriza? Igual, es autosómica recesiva, está ligada con la herencia. Ese es un poquito menos frecuente porque si la anterior era uno de cada 10,000 a 20,000, este es uno de cada 200,000. Aquí hay un gen afectado que se llama CBS y la falla enzimática se llama cistationina sintasa o sintetasa. ¿Sí? Esa es una alteración en el cromosoma 21 y hay aumento de homocisteína que provoca una conversión en homocistina y metionina, o sea, en dos aminoácidos. Y eso los encontramos elevados en sangre. Dice, la homocistina es poco soluble y se excreta en orina en grandes cantidades. Dice, el aumento de homocistina en suero de hasta 250 miligramos por día. Dice, y hay un aumento en metionina en suero hasta de 2,000 miligramos por día, cuando lo normal debería ser por debajo de 30. ¿Qué manifestaciones clínicas tendría? Entonces, lo que estamos teniendo es un incremento de homocisteína y de metionina, de dos aminoácidos. Acuérdense que la metionina es un aminoácido no esencial. Sí. Las manifestaciones clínicas se presentan a partir de los 2 años de edad. O sea, el paciente recién nacido, lactante, no va a presentar ninguna sintomatología, pero llega a los 2 años y van a presentar características del síndrome de Marfan, de huesos largos, ¿verdad? Muy sensibles, pueden presentar osteoporosis, retraso mental, retraso en el desarrollo y tromboembolismo, que es la clínica normalmente que presentan por la homocistinuria primaria o clásica. El diagnóstico precoz, pues va a ser el perfil de aminoácidos. Hay literatura que te lo menciona el tamiz neonatal como aminograma o pesquisa neonatal. Hay muchos términos que utilizan para la detección de estos aminoácidos y el aumento de la metionina. El tratamiento dice instaurar antes de que se produzcan los daños cerebrales. Esa es la ventaja, que el tamiz neonatal ya no lo puede identificar. Entonces, con eso disminuimos el riesgo
o más bien dicho, no disminuir, evitamos el riesgo del daño neurológico, de que sean irreversibles. Y dice digerido de proteínas sin metionina, porque pues ese es el problema que se acumula mucho en sangre. Hay que dar suplementos de vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12 y betaína, ¿sí? Porque nuestro paciente pues está en riesgo de tener hasta tipos de anemias. Ahora, fíjense por qué. En el metabolismo de la homocisteína, a partir de la metionina, o sea, la metionina es precursora de la homocisteína. La homocisteína, hace que se produzca la cisteína, otro aminoácido, y a partir de la cisteína, pues producimos taurina, y la cisteína, que tiene un grupo cisteín, ¿verdad? Por medio de la síntesis del glutatión, una enzima antioxidante, ¿verdad? Que tenemos en todas las células, en la gran mayoría de las células. Entonces, cuando tenemos afectación de este gen, pues empieza a acumular la homocisteína y la metionina en sangre. Ahora, la metionina, por ejemplo, es bien importante, tanto la metionina y la homocisteína, pero principalmente la metionina para la síntesis de la forma activa del ácido fólico, que es el tetrahidrofolato, que lo necesitamos para la síntesis del DNA por los diferentes tipos de folatos que se obtienen a partir de aquí. Y esto podamos obtener el metionina hidrofolato para que se pueda llevar a cabo también la síntesis de homocisteína. O sea, pues le pegamos, ¿no?, a la síntesis del DNA principalmente. Y es lo que se empieza a acumular, homocistina, y esto pueda también ocasionar secundariamente un daño a nivel renal. Y en la secundaria dice que este es un factor de riesgo independiente para la aterogénesis. O sea, en el otro eran problemas más de tromboembolismo, alteraciones osteomusculares, por decirlo de esa manera, y aquí la secundaria, que aún todavía es un poco más, es menos común, esta puede provocar la aterogénesis y la trombofilia. Dice, eso se asocia a una mayor propensión a padecer accidentes cerebrovasculares principalmente, ¿no? Dice, factores de esta hiperhomocistinemia, incremento de la edad, sexo masculino, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y café, menopausia, medicamentos como metformina, metrotexate, ciclosporinas, trastornos nutricionales por déficit del complejo B, principalmente algunas anemias, enfermedades adquiridas como el hipotiroidismo, insuficiencia renal, tumores como cáncer de mama, ovario, leucemias linfoblásticas, entre algunos otros. Estas no son tan comunes como las primarias, pero bueno, también se han encontrado. Estas todavía son uno cada 400, 500 mil, ¿no? Y tenemos la cistinuria, ¿sí? El otro era homocistinuria, ¿verdad? Y en el anterior que vimos la fenilcetonuria, ahora vamos a ver la cistinuria. Dice, esta fue una aminoaciduria descrita en el siglo XIX, dice, e incluida entre los primeros errores congénitos del metabolismo. Que dice que fue una de las primeras aminoacidurias que se identificaron y que fueron de las primeras que incluyeron en el tamiz neonatal. Esta enfermedad es autosómica recesiva, con incidencia en neonatos, 1 de cada 7,000. Si se fijan, está todavía más, un poco baja que la fenilcetonuria, y es de efectos en el transporte de cistina y de aminoácidos dibásicos, como la arginina, la lisina, la cistina y la ornitina. Dice, y que afectan la reabsorción en el túbulo renal y tracto gastrointestinal. Entonces aquí te afecta tanto la parte riñón y la parte intestino delgado. Dice, la única manifestación clínica conocida, esa es un poco más sencilla de identificar, es la litiasis renal de cistina. O sea, debuta o se identifica a través, principalmente en los primeros años de vida, o puede ser en la etapa de adolescente o adulta, pero se llama más la atención que se presenta más en los primeros años de vida, los primeros 4 o 5 años de vida, y tiene lo que son las litiasis o piedras, cálculos, ¿verdad? Dice, esta es autosómica recesiva, afecta a ambos sexos por igual,
pero los varones presentan una mayor morbilidad. Curiosamente, la mayoría de las aminoaciduриas se presentan más en hombres que en mujeres, con una mayor tasa de obstrucción por cálculos, ¿sí? Que son cristales de cistina. Los niveles de cistina en orina sí se son de 20 a 30 veces superiores a los normales. Dada la alta insolubilidad de la misma, el pH ácido precipita y formando cálculos. Esos son los cristales de cistina. Entonces estos van causando algún tipo de obstrucción a nivel renal que hacen que se formen las piedras, ¿verdad? Y esto pueda presentar pues clínica de una litiasis. A través de un examen general de orina, pues nos podemos dar cuenta que trae estos cristales, ¿verdad? Y formando estas piedras. El debut de la enfermedad dice, presenta hematuria, puede ser micro o macroscópica, puede ser cambio en la coloración o no necesariamente. Pueden presentar cólico nefrítico, dolor lumbar, infección urinaria, que lo denominamos piuria, y obstrucción de las vías urinarias. Entonces se fijan, más es clínica de daño o de afectación renal. La enfermedad progresa hacia un fallo renal con necesidad de hemodiálisis para la filtración. Niveles de lisina, arginina, ornitina están aumentados en orina después de los 6 meses de vida, aunque sin sintomatología relacionada. Entonces eso debemos de estarlo tomando en cuenta porque en los primeros años o meses de vida se puede presentar como asintomático. Dice, no se ha descrito patología digestiva. Se cree que a nivel enterocito existen otros sistemas de transporte de aminoácidos que suplen la función del transportador alterado a nivel renal. Acuérdense que para el transporte de los aminoácidos, pues requerimos hidrógeno o requerimos el ion sodio, ¿no? En este caso para su absorción. Y bueno, existe tipo 1 y tipo no 1, que es la forma recesiva completa o la incompleta, y esto pues van a ser con los niveles de la cisturia en sangre. Es lo único de ver cómo se encuentran, aumentados o disminuidos. Esa es la manera de clasificarlo, nada más. Y hay genes implicados, ¿verdad? Porque como está ligado con la herencia, pueden ser el SLC3A1 o el SC7A9. Eso no viene en el examen, no se preocupen, nada más es para que vean pues cómo se tienen que hacer muchos estudios genéticos, porque no es tan fácil a veces llegar a la enfermedad. O sea, te da orientación por la litiasis y por los cálculos y los cristales en la orina, pero tienes que hacer un poco más de investigación para que haciendo ese tipo de pruebas confirme si efectivamente es el diagnóstico clínico como tal. Profilaxis, abundante hidratación, 4 litros al día, bueno, dependiendo de la edad, si es adulto ya, y mantener concentración urinaria de la cisteína menor de 1 milimol. Alcalización de la orina. Acuérdense que entre más pH ácido tengamos, más se hace la facilidad de producir estos cristales de cisteína. Entonces dice con citrato de potasio, ¿sí? Y dieta rica en zumos cítricos para mantener un pH por debajo de 8. Acuérdense que nuestra orina pues, es de 6, 7, ¿no? Entonces 7, si está neutra no pasa nada. Entonces por lo menos que la mantengamos entre 7, 7.5 promedio. Y esto es para evitar la formación de cristales. Fármacos derivados del tiol, bueno, pues se puede, hay unos que a veces dan penilicilamina, ¿verdad? Captopril, rompe los puentes de sulfuro por reducción, dando compuestos más solubles, igual, y no es porque sea problema de hipertensión, ¿verdad? Dice, N-acetilcisteína compite con la cistina a nivel tubular y esto hace que pues no se acumule. Alto riesgo de litogénesis, si no se cumplen, acuérdense que puede haber también algunos problemas de riesgos de formación de litos a nivel renal. Dice, y una dieta baja en metionina, precursora de cisteína y cistina, no ha demostrado eficacia. Hay muchas cosas que todavía siguen en estudio, por supuesto. Y hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de Harnup. Esta igual es autosómica recesiva, uno de cada 24,000 nacidos presentan la enfermedad y es un transportador, una alteración en el transportador de los aminoácidos neutros, dice codificando por el gen SSL6A19 que se expresa en el túbulo contorneado proximal y hay alteraciones para el transporte de sodio, que es parte
de los aminoácidos que se apoyan en él. Como resultado de este defecto del transportador, dice, hay un aumento de 5 a 10 veces de los aminoácidos en orina de alanina, de los neutros, trionina, valina, leucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina. Y solamente el aumento de triptófano presenta síntomas asociados. El cuadro clínico dice, hay fotosensibilidad, dermatitis con erupción escamosa roja, similar a la pelagra. Dice, y en muy pocos casos se ha descrito retraso mental, ataxia cerebelosa y un cambio en la coloración de la orina. Aquí lo que damos como suplementos por la similitud que hay con la pelagra, vitamina B3, niacina, por vía oral y para evitar los síntomas de pelagra y una dieta rica en proteínas que compense con la escasa absorción de aminoácidos. Evitar la fotoexposición y la mayoría de los pacientes lleven una vida normal. O sea, no es, digamos, no es tan grave si realmente se identifica la alteración de los aminoácidos neutros. La otra es la alcaptonuria. La alcaptonuria afecta a 2 aminoácidos, fenilalanina y tirosina. Okay, afecta a 2 aminoácidos aromáticos. ¿Qué es lo que está bloqueado o la falla enzimática? Oxidasa del ácido homogentésico o homogentinasa, cualquiera de los dos nombres. Entonces, acuérdense que la fenilalanina pues, es precursora de la tirosina. Y la tirosina, pues, es precursora de unos ácidos muy importantes, como lo ven aquí, ácido hidrofenilpirúvico, ácido homogentésico, ¿verdad? Ácido maleil acetoacético, pero que todo esto me lleva a la formación del fumarato, un intermediario del ciclo de Krebs y la síntesis por la tirosina de muchos de catecolaminas o también de neurotransmisores como la dopa. Entonces, y esto ya me conecta con el ciclo de Krebs. Y cuando hay una alcaptonuria por la falla de esta enzima, pues se empiezan a acumular la fenilalanina y la tirosina. Y eso es lo que hace la alcaptonuria como enfermedad, ¿verdad? La acumulación de estos dos aminoácidos que no se puedan metabolizar hacia lo que es melanina, neurotransmisores o intermediarios metabólicos. Una de las características para que rápidamente ustedes puedan identificar una alcaptonuria son 2 cosas: síntomas de artritis reumatoide y la ocronosis. La ocronosis se puede dar en el cartílago de la oreja, en esta zona de aquí, como un oscurecimiento, o en la parte esclerótica como manchas negras o cafés. ¿Sí? Entonces, eso es una alcaptonuria para que la identifiquen rápidamente. ¿Sí? Ocronosis ocular o ocronosis en la oreja y clínica de artritis reumatoide rápidamente. Ahora, esta enfermedad empieza a tener manifestaciones, digamos, ya hasta la etapa adulta, sobre todo presentando la clínica esta. Dice que a partir de los 40, 50 años, debido a la acumulación de esto, porque muchas veces de niños o de adolescentes o jóvenes no presentaron esta ocronosis y esta sintomatología. Dice que hay aumento de los niveles plasmáticos del ácido homogentésico que se excreta en grandes cantidades en la orina, ¿verdad? Porque como empieza dice, hay un paso bloqueado en la alcaptonuria, ¿verdad? De esta enzima, entonces por lo tanto se empieza a acumular. ¿Sí? Suplementos de vitamina C mejoran la artritis. Es lo único que podemos tener de suplemento, pero es todo. ¿Sí? Y si presentara síntomas de lo que es la artritis, pues podemos dar algunos AINES con mucha precaución, ¿verdad? Por el dolor, ¿verdad? Y la inflamación que se desencadena bajo vigilancia. Orina de jarabe de arce. En la orina de jarabe de arce se dan alteración de los 3 aminoácidos, valina, leucina y isoleucina. Estos aminoácidos, ¿cómo se le conocen? Ramificados. Y ellos hacen transaminación para alfa-cetoácidos, ¿verdad? Y estos pueden llevar a la formación de acetilcoenzima A, propionilcoenzima A. Acuérdense que este es un ácido graso de cadena impar. Propionil te lleva a succinil, un intermedio de Krebs. Y succinil te lleva a la síntesis de hemo. O sea,
Imagínense todo lo que te afecta. Aquí dice TCA, es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, Krebs. Entonces, fíjense cómo estos aminoácidos, no solamente por medio de la acetilcoenzima A que se puede generar a partir de ellos, un ácido graso. Y este ácido graso de cadena impar te lleva a la síntesis de succinil, un intermediario del ciclo de Krebs, y succinil lo ocupamos para la síntesis de hemo, era un componente de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos una falla enzimática que se llama alteración de la deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada, por siglas en inglés aquí. Y se encuentran incrementados, ¿sí?, la leucina principalmente y los alfa-cetoácidos. Podemos encontrar también incremento de valina y de alfa-cetoácidos. Okay. 1 de cada 216,000 nacidos. Cada vez va incrementando un poco, pues digo, enfermedades que a lo mejor son difíciles de poder tener, pero bueno, nunca sabemos cuándo se pudieran presentar, ¿verdad? Y tener un poquito de idea, conocimiento de esto. Deficiencia de la descarboxilasa de acetoácidos de cadena ramificada y produce acidosis metabólica, cetoacidosis, puede provocar hipoglucemia, dice, y dice codifica para un complejo multienzimático de 4 enzimas en la membrana mitocondrial interna, pues que eso falla y te genera disminución del ATP, por eso dice que puede presentar hipoglucemia, para utilizar la gluconeogénesis, ¿no? O sea, te afecta el ciclo de Krebs, pues te afecta el oxalacetato también, ¿no? Diagnóstico, pues el tamiz neonatal, ¿no? Forma clásica es la más severa, dice signos de encefalopatía a los 4 o 5 días de vida, o sea, eso es bien severo, ¿no? Que empieza el niño luego a manifestarlo, progresando a coma y muerte temprana sin tratamiento. O sea, en lo que te dan el resultado, el niño ya empezó con los síntomas, ¿no? Porque se toma en los primeros días de nacido y pues se toma unos días, alguna par de semanas que te entreguen el resultado. Y entonces pues ya está avanzando la enfermedad y resulta ser que ya avanzó la enfermedad cuando te entregan el resultado. O sea, es lo lamentable, pues, porque no se tiene algo así como que muy rápido. Y tratamiento, pues dieta baja en leucina, isoleucina y valina en alimentos que tienen estos aminoácidos ramificados. Dice, es un pequeño grupo de pacientes con la vitamina B1 mejora los síntomas, sobre todo para evitar los daños neurológicos en el paciente. Y bueno, eso es lo que quería que viéramos de las aminoacidurias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de las aminoacidurias? Creo que no es un tema muy difícil, simplemente que tengas orientación qué aminoácidos, los aminoácidos se acumulan y se excretan por la orina, ¿sí? Entonces, o sea, los vas a encontrar aumentados, pero llega un momento donde se tienen que eliminar, también los vas a encontrar. Entonces, ver y conocer un poquito la clínica. Gran parte de ellos pues se manifiestan desde niños, hay otros que se pueden, en el caso de la alcaptonuria, se empieza a encontrar todo lo que es la ochronosis, la artritis reumatoide. No se sabe por qué algunos presentan hasta una edad madura, 40, 50 años, etapa adulta madura. La enfermedad se desconoce, ¿no? Realmente es muy lento la clínica en su manifestación. Hay otros que, como se fijan, al cuarto, quinto día empiezan manifestaciones. Tú ahí no tienes ni un resultado cuando no sabes ni por dónde está el daño. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, pues trae un retraso mental, pero bueno, retraso mental debido a qué? Porque pues, no tenemos datos del paciente. No sabemos, porque luego suceden, ¿eh? Creo que por ahí habíamos visto un caso clínico. ¿Se acuerdan del caso clínico de una glucogenopatía que pusimos que eran primos los papás? Y eso también puede causar algún tipo de daño neurológico. Entonces, no, cuando nos llega un pacientito y que sospechamos de algún tipo de alteración neurológica o que pudiera presentar un retraso mental, no pensamos lo primero, ay, ¿serán parientes? No, no es cierto. ¿O será una aminoaciduria? Pues no, porque ahí andamos investigando primero niveles de bilirrubina, será un kernicterus, más adelante vamos a hablar qué es un kernicterus. O sea, empezamos a como que será un daño en el hígado, será un daño en el riñón, debido a qué sustancia estará llegando a la parte neurológica, será una deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa. O sea, ¿se fijan? A veces no pensamos que pueda ser falla bioquímica como tal, empezamos a ver otro tipo de
de alteraciones, o decir, ¿habrá sido la madre drogadicta? ¿Será sido alcohólica? O sea, o sea, no es tan fácil llegar a un trastorno de este tipo. Y sobre todo cuando son niños o son lactantes o recién nacidos todavía, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más con dificultad. Normalmente en los hospitales grandes debe de existir un departamento de genética. No sé si ustedes sabían que existe la especialidad de genética. Entonces, el Hospital General tiene su genetista que da clases con nosotros aquí en Xochicalco. Otra doctora también que trabaja en el IMSS tienen su genetista. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el pediatra vaya a requerir interconsulta. Y entonces a través de estudios, revisiones, se manden a hacer esto. Ahora, tenemos el antecedente del tamiz, no, pues que salió negativo, ok, entonces, ¿por dónde está la situación? Porque el tamiz no me incluye. Por ejemplo, en el caso de una deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, no lo incluye el tamiz neonatal, aunque son raros. ¿Sí? La acidosis láctica en este tipo de pacientes que la pudiéramos presentar, digo, identificar más bien dicho, las glucogenopatías, lo único que puede ser más frecuente es Bonjerka, ¿sí? Y si tenemos en México como tal, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es tan sencillo llegar a los diagnósticos clínicos a veces como parece. Ahora sí, vámonos con ciclo de la urea. ¿Okay? Abrochen sus cinturones. ¿Alguna pregunta que tengan antes de seguir? ¿Todo bien? Okay. Sí, todo bien. Ciclo de la urea. Acuérdense que este proceso, digamos una vía metabólica, sí, pero no es de obtención de energía, por supuesto. Ese es un proceso que se lleva a cabo en el hígado con el objetivo de poder eliminar todos los productos nitrogenados de los aminoácidos que fueron transportados por glutamina o por alanina del tejido renal, del músculo, para que puedan ahí llegar y estos grupos amino, ya sean en forma de amonio o en forma de amoníaco, puedan ser transformados en urea. Y la urea, como molécula soluble, no tóxica, se nos vaya del hígado al riñón y se puede excretar en forma de orina. La urea es lo que le da ese olorcito a nuestra orina, ¿verdad? Ahora, el ciclo de la urea, dice, es una parte importante del amonio, formado durante la utilización de aminoácidos y se utiliza en la biosíntesis de compuestos nitrogenados. Acuérdense que el amonio lo podemos utilizar no solamente para eliminarlo en forma de urea. Hay muchos tipos de moléculas o sustancias que ocupan el amonio, ocupan los productos nitrogenados, como en la síntesis de pirimidinas, por ejemplo, o los ácidos nucleicos, ocupan algunos compuestos aminados y lo obtenemos pues gracias a los aminoácidos. Los vertebrados excretan el amonio, dice, no utilizando y siguiendo uno de los tres mecanismos posibles. Por ejemplo, el amonio lo pueden excretar, no lo utiliza, en el caso las especies acuáticas. ¿Sí? Tenemos nosotros la urea, la mayoría de los vertebrados terrestres, ¿verdad? Pero no la utilizamos, porque es un desecho. El ácido úrico no lo utilizan, ¿verdad? Y se elimina en el caso de las aves y los reptiles terrestres. O sea, hay diferentes tipos de desechos metabólicos según, pues, sea de qué especie estemos hablando. Nosotros estamos enfocándonos, pues, en especie, bueno, en el caso del ser humano. Dice, la urea es sintetizada en el hígado por las reacciones del ciclo de la urea. ¿Cuántas reacciones o enzimas se ven involucradas aquí? 5. 3 en el citosol y 2 en la mitocondria. ¿Ok? Dice, enunciado por Hans Krebs y Kurt Henseleit en 1932. El señor Kurt fue el que diseñó y descubrió lo del ciclo de la urea, y el señor Krebs, el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea están los dos estrechamente relacionados. Por eso se le conoce como la bicicleta de Krebs. Me voy a adelantar un poquito y ahorita regresamos aquí. Quiero que vean la siguiente imagen. Pasé, creo. Ahí está. La bicicleta de Krebs. Quiero que vean el fondo de color ahí grisecito café, que es la mitocondria. Todo lo que está hacia la parte
negra de fondo es el citosol. Ahora, quiero que analicen un poquito. Fíjense en el ciclo de la urea. En la parte de arriba superior dice arginina. Ahí se genera un aminoácido. Ahí se sintetiza este aminoácido, pero que se elimina en forma de urea. O sea, dura un par de segundos o milésimas de segundo que se produjo, pero se excreta en forma de urea. Entonces, por eso es un aminoácido semiesencial. ¿Lo producimos? Sí, pero pues realmente lo requerimos en la dieta porque su forma de eliminación es en forma de urea. Por eso a veces decimos, es un aminoácido semiesencial. Cuando éramos niños lo producíamos en mayor cantidad. Ahora pues está muy prácticamente nula su producción y por eso lo tenemos que adquirir a través de la dieta. Ahora, si ustedes se fijan en el ciclo de la urea, donde dice arginina, si se van al lado izquierdo, dice fumarato. Este es un metabolito que se forma en el ciclo de la urea y que me sirve de intermediario para el ciclo de Krebs. Entonces aquí hay cosas bien interesantes en el ciclo de la urea. Tenemos la producción de arginina que se va a formar a partir de ella la urea. Se genera fumarato que me sirve de intermediario metabólico, pero si ustedes se fijan ahí dice fumarato malato. El fumarato como intermediario metabólico tiene que estar en la mitocondria porque forma parte del ciclo de Krebs. Él no puede estar en la mitocondria, perdón, en el citosol porque tiene que estar en la mitocondria. Ahora, ¿quién me va a transportar el fumarato a la mitocondria? Malato. Lanzaderas de malato. ¿Sí? Y también después vamos a hablar de las lanzaderas de aspartato arginosuccinato. Si se fijan, nosotros ya hablamos de las lanzaderas de glicerol. Yo ya les comenté en su momento, cuando veamos lípidos, lanzaderas de citrato para que se formen ácidos grasos. Aquí estoy hablando de las lanzaderas de malato, para que el fumarato se convierta en malato. El malato sí puede regresar al ciclo de Krebs o meterse a la mitocondria. De malato, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de malato? En el ciclo de Krebs. ¿Con qué termina y con qué empieza el ciclo de Krebs? Oxalacetato. Oxalacetato. Ahora, si se recuerdan que glutamato más oxalacetato forma aspartato, aquí está. El aspartato se genera a partir de oxalacetato, cuando se le cedió el grupo amino, el glutamato, y el aspartato necesita entrar al ciclo de la urea. Ahora, no es tanto que entre al ciclo de la urea. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el aspartato? El aspartato va a donar su grupo amino al ciclo de la urea. O sea, bueno, más bien se lo va a donar a la urea, porque acuérdense que aquí tenemos NH o grupos aminos. Entonces acuérdense que aquí lo que se va a eliminar es NH4. Entonces el aspartato va a donar su grupo amino a la urea para que se pueda eliminar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí se fijan, pasan cosas muy interesantes en el ciclo de la urea. Entra aspartato donando su grupo amino a la urea, se forma arginina para que se forme la urea y se elimina o se obtiene fumarato, un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces son cosas bien importantes. Arginina, aspartato y fumarato. Son cosas muy importantes que las tengan en mente. Ahora, para que empiece el ciclo de la urea, necesito carbamoil fosfato. Este es el paso limitante del ciclo de la urea. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene el carbamoil fosfato, porque el carbamoil fosfato necesita unirse a la ornitina, a un aminoácido que se genera a partir de la arginina. Porque cuando pierde su grupo amino, entra una molécula de agua rompiendo, ahorita lo vamos a ver, se obtiene ornitina. La ornitina entra del citosol a la mitocondria para que se una con carbamoil fosfato y se obtenga citrulina. Citrulina salga de la mitocondria al citosol para llevar este ciclo. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esas son cosas importantes que las tengan en mente. ¿Qué aminoácido se genera? ¿Qué metabolito se obtiene? ¿Cómo se elimina? ¿Sí? ¿Quién entra del ciclo de Krebs al ciclo de la urea? O sea, acuérdense que quién entra es porque el aspartato se obtiene de oxalacetato, que ustedes ya lo saben. Ahora, el aspartato, aquí se fijan, glutamato cediendo su grupo amino al oxalacetato. ¿En qué se convierte el glutamato? En alfa-cetoglutarato, en un intermediario del ciclo de Krebs. Ya lo conoce. Ya no esto es ajeno para ustedes, todo esto. ¿Sí le entendieron? ¿Sí me siguieron un poquito?
esta parte de aquí. Sí. Ok. Ahora vámonos para acá. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. 10:26, sí. Vamos a darle 10 minutos más. Ahora, esta es la reacción general que aparece abajo para que se lleve a cabo el ciclo de la urea. Así como hay una reacción general de la glucólisis, hay una reacción general del ciclo de Krebs, aquí también hay. Dice CO2 más amonio más 3 ATPs más aspartato más 2 moléculas de agua te generan urea, 2 ADPs, 2 fósforos inorgánicos, AMP, pirofosfato y fumarato. Ahora, hay literatura donde no te aparece el CO2 y el agua, te ponen bicarbonato. Ustedes saben que CO2 y agua se puede formar bicarbonato. ¿Ok? Entonces, hay literatura que te lo puede poner CO2 más agua, por eso se los puse adrede de esta manera, como está ahí. Pero fíjense la reacción que sigue. Ahorita me regreso un poquito ahí. Arriba. ¿Sí fijan que dice 2 ATPs más bicarbonato? Ok, porque lo pueden encontrar. Ustedes ya saben que el bicarbonato sale de CO2 más agua. Ese depende del libro que ustedes utilicen. Por eso se los puse de esta manera. Porque luego se pueden llevar sorpresas. Ay, pues no dijo que bicarbonato. ¿Y dónde está el bicarbonato? Pues se genera de CO2 y agua. Ok. Entonces decíamos que la urea se va a llevar a cabo en la mitocondria de los hepatocitos y en el citosol de los hepatocitos. O sea, en el hígado se lleva a cabo como órgano tal mecanismo, pero hay 3 enzimas en el citosol y 2 enzimas en la mitocondria. Ahora, lo primero que tenemos que ver, si yo estoy diciendo que el carbamoil fosfato en mi reacción general se genera a partir de esta reacción, pues yo tengo que saber cómo es que se forma el carbamoil fosfato. Ahora, el carbamoil fosfato que está arriba centralizado es mi paso limitante, pero también hay una enzima limitante. ¿Cómo se llama la enzima? Pues se llama muy parecido al paso limitante. El paso limitante es carbamoil fosfato y la enzima limitante es carbamoil fosfato sintetasa 1 con número romano, que en los libros lo van a encontrar abreviado como CP, C de casa, P de papá y S de soda, CPCS1, porque también les van a hablar de CPS2, carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Cuál es la diferencia? Carbamoil fosfato sintetasa es la enzima limitante para el ciclo de la urea. Carbamoil fosfato sintetasa 2 para la síntesis de pirimidinas. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos hablando de pirimidinas, yo necesitaría hablarles de carbamoil fosfato sintetasa 2. Pero bueno, hay que saberlo, lo pueden preguntar en un examen, nada más para saber en qué se utiliza uno y otro. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí es donde entra el aspartato. ¿Y qué es lo que habíamos dicho que hacía el aspartato en el ciclo de la urea? Pues este aspartato viene gracias al glutamato con el oxalacetato. Y aquí ese es un aminoácido que posee un grupo amino, ¿sí? Y se lo va a dar a la molécula de la urea. Si ustedes se fijan, aquí está el grupo amino. Miren, el mismo color como viene el aspartato, para que lo identifiquen. Acá está de otro color el grupo amino. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo? NH4, que se elimina en forma de urea. ¿Ok? Para que se pueda la arginina convertir en urea, pues dice que viene y entra una molécula de agua rompiendo a la arginina para que entonces se forme el amonio y se elimina en forma de urea. Y una vez la arginina, pues se convierte en ornitina. Y la ornitina puede entrar nuevamente a la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que la ornitina se una con carbamoil fosfato. Por eso decimos que este es nuestro paso limitante. Si no hay carbamoil fosfato, no puedo continuar el ciclo. Pero para que se convierta en carbamoil fosfato, necesito a carbamoil fosfato sintetasa 1 como enzima. Ahorita vamos a ver de dónde se genera. Entonces ya una vez que tengo carbamoil fosfato y ornitina como sustratos, voy a utilizar mi enzima ornitina transcarbamilasa, que la abreviamos como OTC. Y ya que tengo esta, produzco citrulina. La citrulina va a salir y vamos a ocupar una enzima para formar el arginosuccinato, que va a ser la arginosuccinato sintasa o sintetasa para formar arginosuccinato. Para formar arginosuccinato o arginina voy a ocupar mi enzima
arginosuccinatoliasa y luego para que la arginina se convierta en ornitina voy a ocupar la enzima arginasa y listo, eso es todo. No se preocupen, vamos a irnos paso por paso, pero en realidad eso es lo que pasa, o sea, no es un ciclo tan grande como la glucólisis o el ciclo de Krebs, ¿verdad? Porque estamos hablando de nuestras enzimas claves que me permiten hacer la conversión. Otra manera representativa. Aquí tenemos la enzima que necesita que tengamos ornitina transcarbamilasa, que ocupa la L-ornitina con la carbamidilfosfato. Ahora, esta es una enzima que puede presentarse, digamos, por fallas en el ciclo de la urea de manera más común. Digamos que si hay una falla genética en el ciclo de la urea, esta va a ser la falla enzimática, digamos, más común que pueden presentar los niños. Falla de la ornitina transcarbamilasa. ¿Sí? Ahorita la vamos a mencionar. Ahora, si ustedes se fijan, aquí está la enzima limitante, carbamoilfosfato sintetasa. Esta la requiere la carbamoilfosfato para que se pueda producir. Ahora, yo necesito, si se fijan en la reacción de arriba, ocupamos el CO2, ocupamos amonio, ocupamos bicarbonato, ocupamos ATP, ocupo magnesio de cofactor, ¿verdad? Y vamos a necesitar al N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato como cofactor, carbamoilfosfato sintetasa como enzima y mi producto va a ser carbamoilfosfato, que es el que se necesita unir con la ornitina para que por medio de la ornitina transcarbamilasa se pueda formar la citrulina. Esto sucede en la mitocondria, pero esta citrulina necesita salir al citosol para que pueda unirse con el aspartato, porque el aspartato se encuentra fuera de la mitocondria. Ahora, aquí está. Nosotros habíamos mencionado aquí N-acetilglutamato, ¿verdad? Para formar carbamoilfosfato. Ahora, nosotros tenemos la glutamina, ya la conocen. La glutamina es un aminoácido que transporta los grupos amoníaco, los grupos aminos de manera no tóxica. ¿Sí? Y viene de todos los tejidos extrahepáticos, riñón, intestino y demás, ya los conocen. Tenemos otros aminoácidos que también pueden ser transportados por glutamato, ¿verdad? Por la alanina, ¿verdad? Independientemente, todos ellos tienen grupos aminos. Entonces aquí, si se fijan, la alanina, ¿sí? Se puede convertir por medio de la desaminación en perdiendo pues el grupo amino y convirtiéndose en piruvato para poderse convertir en un intermediario metabólico. Ustedes saben que ya el alfa-cetoglutarato con el piruvato pues puede formar otros aminoácidos. Pero bueno, el glutamato también tiene sus grupos aminos, la glutamina tiene sus grupos aminos, ¿sí? Aquí estos llegan al hígado con medio de la glutaminasa. Y aquí tenemos que los grupos aminos, ya sean que obtengamos el grupo amino por medio de la glutamina o obtengamos los grupos aminos por la desaminación oxidativa del glutamato, por ejemplo, y convirtiéndose en un alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y aquí ya sabemos cómo se formó el aspartato, que es el que entra al ciclo de la urea. Pero independientemente de todas las formas de obtener los grupos aminos por glutamina, glutamato, ¿verdad? Alanina y demás. Esos son grupos aminos que necesitamos, ¿verdad? Que se unan y se fusionen con el bicarbonato, con el ATP, ¿verdad? Aquí era lo mismo, equivalencia a CO2 más agua. Obtengamos nuestra enzima carbamoilfosfato sintetasa con el N-acetil, que estaba acá. Y obtengamos el carbamoil, o sea, obtengamos nuestro sustrato o paso limitante del ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque la ornitina se necesita unir al carbamoilfosfato. Si no hay carbamoilfosfato, no se puede convertir la ornitina en citrulina, entonces no permite el paso. Entonces aquí ocupamos una enzima llamada ornitina transcarbamilasa para que la ornitina se convierta en citrulina. Okay. Ahora dice, la primera reacción del ciclo de la urea es la síntesis de carbamoilfosfato a expensas de amonio, CO2, intramitocondriales y el bicarbonato y el ATP y todo lo que vimos. ¿Ok?
¿ok? La síntesis de carbamil fosfato dice, aunque se trate de una molécula muy simple, comprende varios pasos, todos ellos catalizados por la carbamil fosfato sintetasa 1, dice, y utiliza 2 moléculas de ATP. Es el paso limitante en el proceso de la síntesis de urea, carbamil fosfato. La enzima limitante, carbamil fosfato sintetasa. Entonces, se fijan, aquí va entrando los grupos aminos, va entrando el ATP, hasta obtener nuestra molécula, incorporándose un grupo fosfato, ¿verdad? De alta energía, en este caso aquí está, acompañándolo. Dice, los eucariotas, nosotros, tienen 2 isoenzimas de la carbamil fosfato sintetasa, lo que ya expliqué. La 1, que es mitocondrial, porque esta se genera ahí, utiliza amonio, como lo acabamos de ver. Acá está. Como fuente de nitrógeno y participa en el ciclo de la urea. Carbamil fosfato sintetasa 2 es citosólica, a diferencia de esta que estamos mirando. Utiliza la glutamina como fuente de nitrógeno. Si ustedes se fijan, nuestra fuente de nitrógeno es amonio. Acá va a ser el aminoácido como tal. Y participa en la síntesis de nucleótidos de la pirimidina, citosina, timina y uracilo. Por eso aquí dice carbamil fosfato sintetasa es el paso limitante del ciclo de la urea. Ahora dice, el grupo carbamilo del carbamil fosfato, por su estructura de anhidro, es fácilmente transferible y este proceso es catalizado a un segundo paso mitocondrial por medio de la enzima. Entonces, yo ya tengo carbamil fosfato, que salió del amonio, que salió del bicarbonato, el ATP, con la unión de magnesio, del N-acetilglutamato, carbamil fosfato sintetasa, que ya sabemos de dónde salió y a nivel mitocondrial. La ornitina, acuérdense que lo generó la arginina. Cuando el aspartato le cedió a la urea su grupo amino, la arginina se convierte ahora en ornitina. Y acuérdense que esta venía del citosol con dirección a la mitocondria. Entonces ellos dos se unen como sustratos. Para que se unan con la enzima ornitina transcarbamilasa, se libera fósforo inorgánico y se obtiene citrulina. Todo esto es llevado en la parte de la mitocondria. Entonces, de ornitina con carbamil fosfato obtenemos citrulina gracias a la acción de la enzima ornitina transcarbamilasa. En los libros la pueden encontrar como OTC. Cuando hay falla de esta enzima, que es la más común, pues va a haber alteraciones en el ciclo de la urea, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra primer situación de obtener la ornitina, entró a la mitocondria, se unió con carbamil fosfato y tenemos la enzima ornitina transcarbamilasa para formar la citrulina. Entonces vamos del paso 1 hacia el paso 2. La citrulina formada en el paso anterior debe ser transportada al citoplasma, o sea, salir para seguir el proceso de la síntesis de urea. En el ambiente citoplasmático tenemos la enzima arginosuccinato sintetasa, catalizada la condensación de la citrulina con el aspartato, el cual es así donador del segundo grupo amino para la formación de la urea. Ahora, si ustedes se fijan, dice que el aspartato fue el segundo donador de grupos aminos. Voy a hacer un paréntesis aquí ya para terminar aquí y mañana continuamos. Si mañana todo va bien y termina el ciclo de la urea, hasta mañana le damos a la clase. Esta parte. ¿Quién o quiénes fueron el primer o los primeros donadores del grupo amino? A ver si me siguieron. Porque dice que el aspartato es el segundo donador de grupo amino o los grupos nitrógenos o amonio. Entonces, ¿quién fue o quiénes fueron el primer donador de grupos amino? ¿No es la arginina? ¿Cuál fue la pregunta, químico? ¿Quién o quiénes son los primeros donadores de los grupos amino? ¿No es el aspartato? ¿Aspartato? No. El aspartato es el segundo donador. Yo estoy preguntando del primero.
Los alfa-cetoglutarato. Aquí está arriba. Glutamato, glutamina. Ellos fueron los primeros donadores de los grupos amino. ¿Sí? Porque ocupábamos primero para formar carbamoilfosfato. Pues. Entonces, esos son los primeros donadores. Glutamina, glutamato. El segundo donador va a ser aspartato. ¿Ok? Por eso entra el ciclo de la urea. Porque el aspartato no se puede quedar con los grupos amino. ¿Sí? Porque no todo el tiempo va a estar transportando el amoníaco no tóxico. En un momento dado tiene que soltarlo. Entonces, no lo va a soltar en el ciclo de la urea. Los otros, la glutamina y el glutamato, lo están soltando para la formación de glutamato. Perdón, para la formación de carbamoilfosfato. ¿Sí? Entonces, esos aminoácidos que transportaban la alanina, la glutamina, el glutamato, de manera no tóxica, ahí van a ser utilizados. Pero el aspartato, ¿sí? Lo va a donar en el paso número, ya prácticamente en el paso número 3, para que, ¿a quién le está donando los grupos amino? El aspartato a la urea, porque lo va a eliminar en forma, acuérdense, de NH4, amonio. Y el amonio lo pueda convertir en urea. Y ahora sí, eso puede ir hacia la parte del riñón. Si hay un problema en el riñón por otra causa, entonces el amonio no se va a poder eliminar y es cuando entramos en hiperamonemia de origen renal. Y si hay un problema en el hígado, ¿verdad? Pero no en el riñón, entonces nuestra hiperamonemia va a ser de origen hepático. Ok, entonces mañana vamos a continuarle de cuando la citrulina sale de la mitocondria, entra el aspartato donando su grupo amino. Y ahorita vamos a ver cómo va el aspartato paseándose hacia al paso número 5, cuando se forma arginina. Y luego la arginina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que entrar una molécula de agua rompiendo, ¿sí? Una hidrólisis, vamos a ver ahí. Y previo a eso vamos a ver cómo se forma el fumarato y se conecta con el ciclo de Krebs. Entonces, mañana eso lo tendríamos que ver y nos faltaría ver unos casos clínicos. Entonces, yo espero que mañana, a lo mejor unos 20 minutos, podamos continuar y veamos por lo menos un caso clínico o dos, o por lo menos uno, y el otro se lo lleven de tarea para leer. Uno es la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, que es la alteración enzimática más común que se puede presentar en los niños, que hay fallo renal también, y daño hepático. Y la otra es la arginosuccinatoliasa. Entonces les voy a subir hoy 2 casos clínicos y el ciclo de la urea y las aminoaciduras para ver cómo mañana podemos avanzar en esa hora. Vamos a empezar así bien puntual para poder terminar el ciclo de la urea y ver un caso clínico. Y ya dependiendo de eso, pues ya mañana tomamos la decisión de lo del sábado. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces, chicos, el día de mañana. Que pasen buen día. Igualmente, Gracias. Ok, bye. gracias. Bye.